Cuando abrí aquella puerta en la clínica y vi a mi esposa de 43 años tomada de la mano con otro hombre, escuchando al médico hablar de opciones de fertilidad para ustedes como pareja, supe que todo lo que creía conocer sobre mi vida era una mentira cuidadosamente construida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Moreno Vidal. Tengo 68 años y durante 43 de ellos creí estar casado con mi mejor amiga, mi compañera, mi confidente. Silvia Ruiz Campos entró en mi vida en 1981, cuando yo era un joven arquitecto, con la cabeza llena de sueños y las manos llenas de planos. Ella trabajaba como asistente administrativa en el estudio, donde conseguí mi primer empleo serio en Madrid. Recuerdo perfectamente el día que la vi. 22 de abril de 1981, un miércoles lluvioso donde olvidé mi paraguas y ella me prestó el suyo sin siquiera conocerme. Nos casamos 2 años después, en septiembre de 1983. Yo tenía 26 años, ella 21. Éramos jóvenes, enamorados y convencidos de que juntos podríamos conquistar el mundo. Y durante muchos años pareció que así sería. Mi carrera como arquitecto despegó rápidamente. En 1985 diseñé mi primer edificio importante, un complejo residencial en Valencia que ganó reconocimiento nacional. Las ofertas comenzaron a llegar de toda Europa. París, Berlín, incluso Londres me querían para proyectos ambiciosos. Pero entonces Silvia me dijo que quería abrir su propia empresa de gestión administrativa. Necesitaba mi apoyo, dijo. No podía hacerlo sola. Y yo, como el imbécil enamorado que era, rechacé 3 contratos internacionales para quedarme en Madrid y ayudarla a construir su sueño. Invertí 120.000 euros de mis ahorros en su empresa. Pasé noches diseñando el espacio de sus oficinas sin cobrar un solo euro. Pospuse proyectos que podrían haberme convertido en referencia internacional porque nuestra familia necesitaba estabilidad. La empresa de Silvia prosperó. En 1992 ya tenía 15 empleados. En 2005, 32. Ella se convirtió en una mujer exitosa, independiente, admirada en su círculo profesional. Y yo me convertí en el arquitecto que pudo haber sido grande, pero que eligió la estabilidad familiar. No me arrepentía, o eso creía. Teníamos a Patricia, nuestra hija, nacida en 1990. Teníamos una casa hermosa que yo mismo diseñé. Teníamos una vida cómoda. ¿Qué más podía pedir? Me jubilé en 2022, a los 65 años. Silvia se jubiló un año después, en 2023. Pensé que finalmente tendríamos tiempo para nosotros. Viajaríamos, disfrutaríamos de los nietos, recuperaríamos esa complicidad que el trabajo había ido erosionando lentamente. Pero algo extraño comenzó a suceder. En lugar de acercarnos, Silvia se distanciaba. Al principio fueron pequeñeces que yo justificaba. Pasaba más tiempo en su teléfono, lo llevaba consigo hasta el baño, lo colocaba boca abajo cuando yo entraba a la habitación. Son cosas de las redes sociales, me decía cuando yo preguntaba. Estoy aprendiendo a usar Instagram, Andrés, no seas anticuado. Luego vinieron las consultas médicas. En julio de 2024 comenzó a mencionar citas con doctores. Es la edad, cariño, me explicaba. Hay que hacerse chequeos regulares. Ofrecí acompañarla cada vez. Siempre tenía una excusa. Es algo rápido, no vale la pena que pierdas la tarde. Es solo para recoger resultados. Prefiero ir sola, me da vergüenza que estés ahí para cosas ginecológicas. Lo acepté. Confié, como había confiado durante 43 años. Pero mi mente, entrenada durante décadas para detectar fallos estructurales en edificios, comenzó a notar las grietas en nuestra rutina. Las citas médicas siempre eran los martes y jueves por la tarde. Siempre duraban exactamente 3 horas. Silvia volvía con el cabello recién arreglado, con maquillaje fresco, oliendo a un perfume que no era el que usaba en casa. Y siempre,
Su teléfono había sido vaciado de mensajes recientes. En enero de 2025, hace exactamente un año, noté algo más. Nuestra cuenta bancaria conjunta mostraba retiros que no podía explicar. 500 euros aquí, 700 allá. Cuando pregunté, Silvia dijo que eran gastos médicos o regalos para Patricia y los nietos. No insistí. ¿Qué clase de esposo desconfía después de 43 años de matrimonio? Pero el martes 14 de enero de 2026, hace exactamente 3 días, todo cambió. Silvia anunció durante el desayuno: «Tengo consulta médica esta tarde a las 4. No me acompañes, es algo rápido». Algo en su tono me detuvo. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, sin mirarme a los ojos, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía la taza de café, con una urgencia sutil en su voz que no había estado ahí en las ocasiones anteriores. Y por primera vez en 43 años de matrimonio, decidí no confiar ciegamente en mi esposa. Pasé toda la mañana debatiendo conmigo mismo. ¿Realmente iba a seguir a mi esposa como si fuera un adolescente celoso? ¿43 años de matrimonio no merecían más respeto que esto? Pero cada vez que intentaba convencerme de quedarme en casa, recordaba ese temblor en sus manos, esa urgencia en su voz, ese «no me acompañes», que sonó más a orden que a sugerencia. A las 3:20 de la tarde, me puse una chaqueta y salí de casa. Silvia había partido 15 minutos antes, diciendo que tomaría el metro. Yo llamé un taxi. Le di la dirección de la Clínica San Rafael en el barrio de Chamberí, el lugar donde supuestamente tenía todas sus consultas rápidas de los últimos meses. El trayecto duró 25 minutos. Durante todo ese tiempo, mi corazón latía como no lo hacía desde 1986, cuando presenté mi primer proyecto importante ante un jurado internacional. Mis manos sudaban, mi estómago era un nudo. Parte de mí rezaba por estar equivocado, por ser un paranoico ridículo que llegaría a la clínica y no encontraría nada sospechoso. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado 50 años detectando fallas estructurales invisibles al ojo inexperto, sabía que algo no encajaba. Llegué a las 4:10. La Clínica San Rafael es un edificio moderno de 5 plantas con fachada de cristal, ubicado en una esquina tranquila. Entré al vestíbulo intentando parecer natural, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. La recepción estaba a la izquierda, atendida por 2 mujeres jóvenes con uniformes azules. Una de ellas, de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola alta, levantó la vista cuando me acerqué. «Buenas tardes», dije, tratando de mantener la voz firme. «Vengo a buscar a mi esposa. Creo que está en consulta». La recepcionista me sonrió con esa amabilidad profesional que usan en todos los hospitales. «Por supuesto, señor. ¿Me puede dar su nombre?» «Silvia Ruiz Campos», respondí. «Tiene cita a las 4». Vi el cambio en su expresión inmediatamente. Fue sutil, apenas un segundo, pero lo noté. Sus ojos se abrieron 1 milímetro más de lo normal. Su sonrisa se congeló. Miró rápidamente a su compañera, que estaba revisando papeles en el otro extremo del mostrador. Luego volvió a mirarme a mí. «Silvia Ruiz Campos», repitió, como si quisiera confirmar que había escuchado correctamente. «Sí», dije, sintiendo que mi estómago se apretaba aún más. «Es mi esposa». La recepcionista se mordió ligeramente el labio inferior. Miró la pantalla de su computadora. Luego a mí. Luego nuevamente a la pantalla. Había algo en su lenguaje corporal que me decía que estaba debatiendo internamente qué hacer. «Señor», comenzó, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. Se inclinó ligeramente hacia adelante, acercándose al mostrador. «¿Usted es el esposo de la señora Ruiz?» «Lo soy», confirmé, sintiendo un frío recorrerme la espalda. «¿Por qué? ¿Hay algún problema?» La mujer respiró profundo. Miró nuevamente hacia los lados, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Cuando habló, su voz era apenas audible. «Señor, la señora Ruiz llegó hace 15 minutos, pero no llegó sola». El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. ¿Qué quiere decir con que no llegó sola?
La recepcionista tragó saliva. Pude ver compasión genuina en sus ojos. Llegó acompañada de un hombre. Él se registró como su esposo. Y ella, cuando registró su entrada, específicamente pidió que si alguien preguntaba por ella, no se le diera información, que era un asunto privado. No podía respirar. Literalmente sentí que mis pulmones se habían olvidado de cómo funcionar. 43 años. 43 años de matrimonio, de confianza, de construir una vida juntos, y esta mujer me estaba diciendo que mi esposa había llegado a una clínica con otro hombre que se hizo pasar por su marido. ¿Dónde están?, logré articular finalmente. La recepcionista dudó. Señor, yo no debería... La confidencialidad del paciente. Por favor, supliqué, y mi voz se quebró levemente. No me importó. Ya no me importaba nada. Por favor, necesito saber. La mujer me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, con un movimiento rápido, garabateó algo en un pedazo de papel doblado y me lo pasó por encima del mostrador. Yo no le di esto, susurró. Y si alguien pregunta, usted nunca habló conmigo. Tomé el papel con manos temblorosas. Lo abrí. Decía simplemente, Consultorio 304, tercera planta, Departamento de Medicina Reproductiva. Medicina Reproductiva. Mi esposa de 62 años estaba en el Departamento de Medicina Reproductiva con un hombre que no era yo. Levanté la vista hacia la recepcionista. Ella asintió levemente, con los ojos húmedos. Lo siento mucho, señor, dijo en voz baja. Hay un ascensor al fondo del pasillo a la derecha. No recuerdo haber caminado hacia ese ascensor. No recuerdo haber presionado el botón del tercer piso. Lo siguiente que registré con claridad fue estar parado frente a una puerta blanca con el número 304 grabado en una placa dorada. A través del cristal esmerilado de la puerta podía distinguir siluetas. Voces amortiguadas llegaban desde el interior. Mi mano se extendió hacia el picaporte. Se quedó ahí suspendida en el aire, temblando. Una parte de mí quería huir, salir corriendo de esa clínica, volver a casa, fingir que nunca había venido, seguir viviendo en la cómoda mentira que había sido mi matrimonio. Pero la otra parte, la parte que me había convertido en un arquitecto respetado, la parte que nunca ignoraba una grieta en la estructura por miedo a lo que pudiera encontrar, sabía que tenía que abrir esa puerta, porque si no lo hacía ahora, viviría el resto de mi vida preguntándome qué había detrás de ella. Respiré profundo. Giré el picaporte y empujé la puerta. La puerta se abrió sin hacer ruido. El consultorio era amplio, con paredes color marfil y un gran escritorio de madera oscura al centro. Detrás del escritorio, un hombre de unos 50 años con bata blanca y gafas de montura metálica revisaba papeles. Y frente a él, sentados en dos sillas tapizadas de color azul, estaban Silvia y un hombre que reconocí inmediatamente, Javier Ortega Blanco. El mundo dejó de tener sentido en ese instante. Javier había sido colega de Silvia durante años en su empresa de gestión administrativa. Lo había visto en cenas corporativas, en celebraciones de fin de año, en las fiestas de jubilación. Un tipo de 59 años, cabello entrecano, siempre con trajes caros, y esa sonrisa de vendedor que nunca me había inspirado confianza. Silvia siempre decía que era un gran profesional y un buen amigo del trabajo. Yo lo toleraba porque aparentemente no representaba ninguna amenaza. Pero ahora estaba ahí, sentado junto a mi esposa, tomando su mano izquierda entre las suyas, y Silvia tenía la cabeza ligeramente apoyada en su hombro mientras escuchaba al médico. Como les explicaba, decía el doctor sin levantar la vista de los documentos, a los 62 años, las opciones son limitadas pero no imposibles. La fertilización in vitro con óvulos donados tiene tasas de éxito razonables. Por supuesto, necesitaremos realizar estudios completos a ambos para determinar viabilidad. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Medicina reproductiva, fertilización in vitro, óvulos donados. Las palabras flotaban en el aire como entidades extrañas
que no podía conectar con la realidad. Javier interrumpió al médico. ¿Y los costos, doctor? Queremos estar preparados financieramente. El tratamiento completo oscila entre 35.000 y 45.000 euros, respondió el médico. Depende de cuántos ciclos sean necesarios. Algunos pacientes logran éxito en el primer intento, otros requieren... Fue Silvia quien me vio primero. Sus ojos se encontraron con los míos y todo el color desapareció de su rostro. Su boca se abrió en una O silenciosa de horror absoluto. Soltó la mano de Javier como si quemara. «Andrés», susurró. Javier giró la cabeza bruscamente. El doctor finalmente levantó la vista de sus papeles. Los tres me miraban. Yo los miraba a ellos. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con cuchillo. No dije nada. Literalmente no podía articular palabra. Mi garganta estaba cerrada, mi lengua convertida en plomo. Solo los miraba, grabando cada detalle en mi memoria. La forma en que Javier había movido automáticamente su silla 1 centímetro hacia atrás al verme, separándose de Silvia. La palidez extrema de mi esposa. El lápiz labial que llevaba puesto y que nunca usaba en casa. El perfume que ahora identificaba claramente como uno que yo no le había regalado nunca. «Señor, usted es...», comenzó el doctor, claramente confundido por la situación. Retrocedí un paso, luego otro. Silvia se levantó de su silla tan bruscamente que ésta casi se volcó. «Andrés, espera, yo puedo explicar...». No esperé. Salí del consultorio caminando hacia atrás, sin darles la espalda, como si temiera que si los perdía de vista por un segundo, la escena desaparecería y empezaría a dudar de mi propia cordura. Escuché a Silvia llamarme, escuché pasos detrás de mí, pero no me detuve. Llegué al ascensor, presioné el botón con fuerza, entré en cuanto las puertas se abrieron y presioné el botón de cierre repetidamente hasta que se cerraron. En el espejo del ascensor vi mi reflejo, un hombre de 68 años con el rostro gris, los ojos vidriosos, la mandíbula apretada. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Salí de la clínica sin mirar atrás. Caminé 3 manzanas antes de detenerme en un banco de plaza. Me senté, y entonces mi cerebro de arquitecto entrenado para analizar estructuras complejas, comenzó a funcionar nuevamente. Medicina reproductiva. Silvia tiene 62 años. Javier Ortega. Tomados de la mano. Estudios completos a ambos. Opciones para ustedes como pareja. 35 a 45.000 euros. Mi esposa y su amante estaban intentando tener un hijo juntos. Las piezas comenzaron a encajar con claridad brutal. Las consultas médicas de los últimos meses no habían sido chequeos rutinarios. Habían sido consultas de fertilidad. Los retiros bancarios inexplicables estaban ahorrando para el tratamiento. El secretismo con el teléfono, mensajes con Javier coordinando citas. Los martes y jueves, días específicos que él también tenía libres. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Meses? ¿Años? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Comencé a revisar los movimientos de nuestra cuenta conjunta, no de las últimas semanas, sino de los últimos 18 meses. 500 euros en marzo de 2024, 700 en abril, 850 en mayo, 1.200 en junio. La lista continuaba, mes tras mes. Hice cálculos mentales rápidos. En total, Silvia había retirado aproximadamente 62.000 euros de nuestra cuenta compartida. 62.000 euros. Dinero que supuestamente era para gastos médicos y regalos para Patricia. Mentiras, todo mentiras. Levanté la vista hacia el cielo. Era una tarde gris de enero, típica de Madrid. Gente pasaba junto a mí en la plaza, hablando por teléfono, llevando bolsas de compras, viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba pieza por pieza. Me pregunté cuántos de ellos sabían. ¿Cuántos colegas de Silvia habían estado al tanto? ¿Cuántas de esas cenas con amigas habían sido encuentros con Javier? ¿Cuántas veces había sido el último en enterarme de lo que sucedía en mi propia vida? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Silvia. Por favor, vuelve a casa.
Necesito hablar contigo. No es lo que piensas. No respondí. Apagué el teléfono, porque en ese momento, sentado en ese banco de plaza, tomé una decisión. No iba a confrontarlos de inmediato. No iba a hacer escenas dramáticas. No iba a dejarme llevar por la emoción. Iba a hacer exactamente lo mismo que había hecho durante 50 años como arquitecto cuando descubría una falla estructural, investigar metódicamente, documentar cada grieta, entender la extensión completa del daño antes de decidir si el edificio podía salvarse o debía demolerse. Y algo me decía que este matrimonio, como un edificio con cimientos podridos, ya no tenía salvación posible. Llegué a casa 2 horas después. Silvia estaba en la sala, sentada en el sofá con las manos entrelazadas sobre el regazo. Sus ojos estaban rojos. Había llorado. Se levantó en cuanto me vio entrar. Andrés, gracias a Dios. Tenemos que hablar. Yo levanté una mano interrumpiéndola. Estoy cansado, dije con voz neutra. Necesito descansar. Pero mañana, Silvia. Hablaremos mañana. Pasé junto a ella sin mirarla y subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. Escuché su sollozo contenido detrás de mí, pero no me detuve. Esa noche dormí en la habitación de invitados, o más bien no dormí. Pasé horas mirando el techo, reconstruyendo mentalmente cada momento de los últimos años, cada detalle que había ignorado, cada señal que había malinterpretado. Mi mente funcionaba como cuando revisaba planos antiguos, buscando errores de diseño que explicaran problemas estructurales presentes. 2023. Ese era el punto de quiebre. Silvia se jubiló en marzo de ese año. En mayo mencionó por primera vez que había asistido a una reunión de excolegas organizada por la empresa. Volvió a casa animada, hablando de cómo había sido agradable reconectar con gente que no veía hacía tiempo. Mencionó varios nombres. Javier Ortega era uno de ellos. Junio de 2023. Compró ropa nueva. Me siento vieja, dijo. Quiero renovar mi guardarropa. Yo apoyé la idea. Incluso le di mi tarjeta de crédito. 4.000 euros en vestidos, zapatos, lencería. Lencería que nunca vi que usara conmigo. Julio. Comenzó a ir al gimnasio 3 veces por semana. Necesito cuidarme, explicó. Yo celebré su iniciativa. Qué tonto fui. Agosto. Las primeras consultas médicas. Las primeras ausencias inexplicables de dinero. 32 meses. Casi 3 años de engaño meticulosamente planificado. Al amanecer bajé sigilosamente a mi estudio. Silvia seguía durmiendo o fingiendo dormir. Encendí mi computadora y abrí la aplicación bancaria. Esta vez no revisé solo los retiros, sino también los depósitos. Algo que descubrí me heló la sangre. En septiembre de 2023, Silvia abrió una cuenta bancaria individual. Lo supe porque accidentalmente llegó una notificación a mi correo electrónico que compartíamos para temas administrativos de la casa. Busqué en mi bandeja de spam, en correos archivados. Ahí estaba. Confirmación de apertura de cuenta en Banco Santander a nombre de Silvia Ruiz Campos. Fecha: 12 de septiembre de 2023. Seguí investigando. En mi archivo personal guardaba copias digitales de todos nuestros documentos importantes. Encontré algo más. En octubre de 2023, Silvia firmó como avalista en un contrato de alquiler. El documento estaba escaneado en una carpeta que yo raramente revisaba. Dirección: Calle Bravo Murillo número 143, tercer piso, letra B. Monto mensual: 1.200 euros. Un apartamento. Habían alquilado un apartamento juntos. Abrí Google Maps y busqué la dirección. Era un edificio moderno a 20 minutos en metro desde nuestra casa. Tomé capturas de pantalla de todo: los extractos bancarios, el contrato de alquiler, las fechas. Entonces recordé algo. El año pasado, en abril de 2025, Patricia mencionó casualmente durante una cena familiar: «Mamá, qué raro que no me llamaste el sábado. Te llamé 3 veces». Silvia había respondido sin titubear: «Estuve contigo el sábado, cariño. Fuimos de compras, ¿recuerdas?». Patricia frunció el ceño. «No, mamá, eso fue el viernes. El sábado estuve en casa de Marcos toda la tarde».
Silvia se rió nerviosamente. Ay, perdón, confundo los días. A mi edad la memoria ya no es lo que era. En ese momento no le di importancia. Ahora entendía. El sábado que Silvia supuestamente estuvo con Patricia, estuvo en ese apartamento con Javier. ¿Cuántas veces más había usado a nuestra hija como coartada? Abrí el historial del navegador compartido de la casa. Silvia no era muy cuidadosa con la tecnología. Encontré búsquedas que me revolvieron el estómago. Tratamientos de fertilidad después de 60 años. Óvulos donados, precio España. Fertilización in vitro, riesgos edad avanzada. ¿Cómo decirle a esposo que quieres divorciarte? Esa última búsqueda tenía fecha de 3 de enero de 2026. 11 días atrás. Ya lo tenía todo planeado. El tratamiento de fertilidad no era un capricho romántico, era su estrategia de salida. Quedar embarazada o simular embarazo, presentarlo como un milagro, forzarme a aceptar la situación o pedir el divorcio alegando que yo era un obstáculo para su nueva oportunidad de ser madre. Quedarse con la mitad de todo lo que habíamos construido durante 43 años y comenzar su vida con Javier. Brillante, frío, calculado. Mi esposa no era la mujer dulce y algo ingenua que yo creía conocer, era una estratega. Escuché pasos en las escaleras. Rápidamente cerré todas las ventanas del navegador y apagué el monitor. Silvia apareció en la puerta del estudio, vestida con su bata azul claro. Lucía agotada. «Buenos días», dijo con voz vacilante. «Buenos días», respondí con tono inexpresivo. «Andrés, por favor, déjame explicarte. Lo que viste ayer...» «Prepararé café», la interrumpí, levantándome de la silla. «¿Quieres desayunar?» La confusión en su rostro era evidente. Esperaba gritos, reproches, lágrimas. No esta calma antinatural. Yo... «Sí, gracias». Preparé café y tostadas como cualquier otra mañana. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina. Comimos en silencio incómodo. Cada vez que intentaba hablar yo cambiaba de tema o fingía concentrarme en mi tostada. Porque había aprendido algo fundamental en mis 50 años como arquitecto. Nunca muestres tus planos al cliente hasta tener cada detalle perfectamente calculado. Y mi plan todavía necesitaba más piezas. Esa mañana, mientras Silvia se duchaba, llamé a mi abogado. Miguel Sanz Prieto había sido mi abogado durante 28 años. Lo conocí en 1997, cuando necesité asesoría para un contrato internacional complejo. Desde entonces manejaba todos mis asuntos legales, contratos, testamento, documentos de propiedad. Era un hombre meticuloso, de 63 años, calvo, con gafas de lectura perpetuamente colgando de su cuello. Nos reunimos esa misma tarde en su despacho de la calle Velázquez. Le conté todo, no omití ningún detalle. La clínica, Javier, el apartamento alquilado, los 62.000 euros desaparecidos, las búsquedas en internet sobre divorcio. Miguel escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales en su libreta de cuero negro. Cuando terminé, se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. «Andrés, lamento profundamente lo que estás pasando», dijo con genuina preocupación. «Pero llegaste en el momento correcto. Si hubieras esperado más, el daño podría haber sido irreparable». «¿Qué tan grave es mi situación?», pregunté. Miguel abrió una carpeta gruesa con mi nombre. «Legalmente, tienes elementos sólidos para divorcio por infidelidad comprobada. Testigos, documentos, búsquedas en dispositivos compartidos. Eso te favorece enormemente en la división de bienes». Hizo una pausa. «Pero hay algo más importante que necesito mostrarte». Sacó varios documentos antiguos de la carpeta. Reconocí algunos. Contratos de mis proyectos arquitectónicos de los años 80 y 90. ¿Recuerdas cuando firmaste estos acuerdos de derechos autorales? Asentí lentamente. Fueron mis primeros proyectos importantes. El complejo residencial en Valencia, el centro cultural en Sevilla, la biblioteca municipal en Zaragoza. Firmé que conservaba derechos sobre los diseños. Exacto. Y esos derechos generan regalías cada vez que los diseños son estudiados académicamente, reproducidos en publicaciones especializadas o utilizados como referencia en nuevos proyectos.
Miguel señaló una línea específica en uno de los contratos. Estableciste que esas regalías fueran depositadas en una cuenta específica vinculada a una herencia de tu padre. Lo recordaba vagamente. Mi padre murió en 1979, dejándome 120,000 pesetas que convertí en euros cuando cambió la moneda e invertí en mi incipiente carrera. Esa cuenta, comencé, sintiendo un presentimiento. Esa cuenta nunca formó parte del patrimonio matrimonial, explicó Miguel. Es un activo prematrimonial protegido. Te casaste en 1983. Esta cuenta existe desde 1979. Y aquí viene lo interesante. Deslizó una hoja impresa hacia mí. A lo largo de los años, tus diseños han sido más valorados de lo que imaginas. Universidades los usan en planes de estudio. Libros especializados los replican. Arquitectos jóvenes los estudian. Miré los números en la hoja. No podía creerlo. ¿340,000 euros? 342,630 para ser exactos. Actualizado hasta ayer. Miguel sonrió levemente. Tu trabajo tiene más valor del que pensabas, Andrés. Y Silvia no tiene derecho legal sobre ni un solo céntimo de eso. Me recosté en la silla, procesando la información. Durante años había asumido que esa cuenta generaba cantidades insignificantes. Nunca la revisaba porque estaba configurada para reinvertir automáticamente las regalías. ¿Silvia sabe de esto? Lo dudo. En 28 años que llevo manejando tus asuntos nunca mencionó esa cuenta. Los extractos llegan a mi despacho, no a tu domicilio. Fue una configuración que estableciste en los 80 para mantener tus asuntos profesionales separados. Miguel se inclinó hacia adelante. Esto cambia completamente tu posición. Incluso si pierde la mitad del patrimonio compartido en el divorcio, conservas un colchón financiero sustancial. ¿Qué debo hacer ahora? Miguel sacó un documento nuevo. Primero, proteger todo lo protegible. Voy a presentar una medida cautelar para congelar movimientos en cuentas conjuntas. Necesito que hagas un inventario completo de bienes compartidos. Segundo, contrataré un investigador privado. Necesitamos documentación fotográfica del apartamento, registros de entrada y salida, todo lo que pruebe la relación extramatrimonial de forma irrefutable. ¿Cuánto tiempo llevará? 2 semanas para recopilar evidencia sólida, 1 mes para preparar la demanda de divorcio. Mientras tanto, actúa con absoluta normalidad en casa. No confrontes, no acuses. Deja que ella crea que eres el esposo ingenuo que siempre fuiste. Su expresión se endureció, y bajo ninguna circunstancia firmes nada que ella te presente, ni documentos bancarios, ni poderes notariales, nada. ¿Crees que intentará algo así? Andrés, tu esposa está planeando algo desde hace 3 años. Alquiló un apartamento secreto. Desvió 62,000 euros. Está intentando quedar embarazada a los 62 años con otro hombre. Esto no es un romance impulsivo, es una estrategia. Miguel cerró la carpeta. Y necesitamos una contraestratega mejor. Salí del despacho 2 horas después con instrucciones claras. Esa noche, en casa, Silvia intentó nuevamente hablar conmigo. Andrés, esto no puede continuar así. Necesitamos resolver... Tienes razón, dije calmadamente, pero necesito tiempo para procesar lo que vi. Dame unos días. Su expresión mostraba alivio mezclado con confusión. ¿De verdad? Pensé que 43 años no se tiran por la borda sin reflexionar. Mentí. Solo necesito espacio mental. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias por ser tan comprensivo. Sabía que lo entenderías. La observé fingir vulnerabilidad y sentí asco. Pero mantuve mi máscara de esposo considerado. Porque Miguel tenía razón. Ella había jugado este juego durante 3 años. Era hora de que yo aprendiera las reglas. El investigador privado que contrató Miguel se llamaba Rafael Ibáñez, un ex policía de 52 años con 20 años de experiencia en casos matrimoniales. Nos reunimos en una cafetería discreta en el barrio de Salamanca, 5 días después de mi visita al despacho. Rafael colocó sobre la mesa un sobre manila grueso. Señor Moreno, lo que encontré es más complejo de lo que anticipábamos. Abrí el sobre. Contenía fotografías con fecha y hora impresas en la esquina inferior.
La primera mostraba a Silvia entrando al edificio de calle Bravo Murillo. La segunda a Javier, llegando 15 minutos después. Luego imágenes de ellos en la ventana del apartamento, abrazados. Mi estómago se contrajo, pero continué mirando. Estos encuentros ocurren 2 veces por semana desde hace 3 años, explicó Rafael señalando un documento adjunto. Martes y jueves, entre las 3 y las 7 de la tarde. Extraordinariamente predecibles. Sacó más fotografías. Pero hay algo más. Seguí a Javier Ortega después de uno de estos encuentros. La siguiente imagen mostraba a Javier entrando a una casa en Las Rozas, un municipio residencial a las afueras de Madrid. Está casado, dije, sintiendo una extraña mezcla de rabia y satisfacción. Correcto, casado desde 1995 con Beatriz Loza Méndez. Tienen 2 hijos adultos. Él nunca se ha divorciado. Rafael deslizó otra fotografía. Y aquí viene lo interesante. Instalé un micrófono direccional durante uno de sus encuentros en el apartamento. Totalmente legal desde la calle, con autorización judicial para investigación matrimonial. Sacó un pequeño reproductor de audio. Esto se grabó anteayer, prepárese. Presionó play. La voz de Silvia sonaba clara. ¿Cuándo se lo dirás a Beatriz? Ya llevamos 3 años, Javier. 3 años de promesas. La voz de Javier respondía con tono molesto. Ya te expliqué que es complicado. Beatriz tiene problemas de salud. No puedo pedirle el divorcio ahora. ¿Y qué hay del bebé? Nos costará 40.000 euros. ¿De dónde sacaremos ese dinero si sigues gastando en mantener 2 casas? Hubo silencio. Luego Javier habló con voz más suave. Por eso necesitamos que Andrés acepte la situación. Si le presentas el embarazo como un hecho consumado, él tendrá que compartir los gastos. Es su esposa, querrá mantener las apariencias. ¿Y si pide divorcio? Mejor aún, te corresponderá la mitad de todo. El tipo tiene propiedades, pensión de jubilación decente. Con eso financiamos el tratamiento y nuestra nueva vida juntos. La voz de Silvia sonaba vacilante. Pero realmente dejarás a Beatriz cuando tengamos el bebé. Por supuesto, amor, solo necesito tiempo. Mientras tanto, sigamos con el plan. Rafael detuvo la grabación. Me miraba con expresión grave. Señor Moreno, su esposa no solo lo está engañando, está siendo engañada también. Las piezas encajaron con claridad brutal. Javier nunca tuvo intención de divorciarse. Usaba a Silvia, alimentando su fantasía de nueva vida, mientras la manipulaba para que yo financiara involuntariamente sus sueños conjuntos. Y Silvia, cegada por lo que fuera que sintiera por ese hombre, había caído completamente en la trampa. Hay más, continuó Rafael. Investigué las finanzas de Javier. Tiene deudas significativas, 58.000 euros en tarjetas de crédito, un préstamo personal de 30.000. Su empresa de consultoría está en números rojos. El hombre está desesperado financieramente. Así que no era solo un romance, era supervivencia económica para Javier. Y Silvia era su gallina de los huevos de oro, o más precisamente, yo era los huevos de oro y ella la herramienta para acceder a ellos. ¿Conseguiste algo sobre el apartamento?, pregunté. Rafael sonrió. El contrato está únicamente a nombre de su esposa. Javier no figura en ningún documento. Si algo sale mal, él no tiene ninguna responsabilidad legal. Inteligente por su parte. Sacó copias del contrato. Pero aquí está lo mejor. Silvia firmó como avalista usando la propiedad de ustedes como garantía, sin su conocimiento ni firma, por supuesto. Es técnicamente fraude. Eso era nuevo. ¿Cómo lo hizo? Falsificó su firma en documentos de propiedad. Tengo copias de los documentos originales versus los presentados al arrendador. La diferencia es visible con análisis grafológico. Rafael organizó varios papeles. Esto le da a usted ventaja legal adicional. No solo es infidelidad, es fraude documental y apropiación indebida de bienes. Pasé la siguiente hora revisando toda la documentación que Rafael había recopilado. Era abrumador. Cada papel, cada fotografía, cada grabación pintaba el retrato de una traición tan meticulosamente planeada que resultaba casi admirable en su complejidad. ¿Qué recomienda hacer ahora?,
Pregunté finalmente. Compartí todo esto con el abogado Sanz esta mañana. Él sugiere esperar una semana más. Hay una última pieza del rompecabezas que queremos confirmar. Rafael guardó los documentos. Javier tiene una reunión programada con su banco el próximo martes. Creo que intentará solicitar un préstamo adicional, probablemente usando la supuesta estabilidad familiar con Silvia como argumento. Si lo conseguimos en grabación, admitiendo que planea usar el dinero para el tratamiento de fertilidad, tendremos prueba de conspiración financiera. Asentí lentamente. Mi cerebro procesaba información como lo hacía con proyectos arquitectónicos complejos, identificando cada elemento estructural, cada punto débil, cada posible fallo. Una semana más, acordé. Esa noche llegué a casa y encontré a Silvia preparando la cena. Canturreaba suavemente, algo que no hacía desde hacía años. Me sonrió cuando entré. Hice tu plato favorito, cordero asado con patatas. Me senté en la mesa. Ella sirvió vino. Comimos como cualquier pareja de jubilados en una tarde tranquila de enero. Y todo el tiempo yo pensaba en las grabaciones, en las fotografías, en el apartamento secreto, en los 40.000 euros que planeaban extraer de mí. ¿Estás bien?, preguntó Silvia. Te veo pensativo. Solo reflexionando sobre el futuro, respondí con sonrisa tranquila, sobre los cambios que vienen. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Me alegra que estés siendo tan maduro con todo esto. La miré a los ojos y me pregunté cuándo exactamente había dejado de conocer a esta mujer. Una semana después, el martes 27 de enero de 2026, llamé a Patricia. Hija, ¿puedes venir a cenar esta noche? Hay algo importante que necesito compartir con ustedes. Patricia notó algo en mi tono. ¿Está todo bien, papá? ¿Es tu salud? Estoy perfectamente sano. Solo necesito que vengas. Trae a Marcos y los niños si quieres. Los niños tienen escuela mañana temprano. ¿Iré sola con Marcos a las 8? Perfecto. No le avisé a Silvia que había invitado a Patricia. Cuando llegó a casa esa tarde después de su cita médica, ahora sabía que había estado en el apartamento con Javier, le dije casualmente, Patricia viene a cenar. Prepararé algo especial. Vi la sorpresa en su rostro, seguida rápidamente por pánico mal disimulado. Patricia, ¿hoy? No me avisaste. Fue decisión de último momento. ¿Hay algún problema? No, claro que no. Es solo que... Estoy cansada. Hubiera preferido... Descansa entonces, yo me encargo de todo. Fui a la cocina dejándola parada en el pasillo, visiblemente nerviosa. Preparé la cena con calma metódica. Pollo al horno, ensalada, pan casero. En mi estudio, sobre el escritorio, descansaba un sobre manila grueso con todas las pruebas que Rafael había recopilado. Los papeles del divorcio que Miguel preparó. Un segundo sobre más pequeño con documentos adicionales. Patricia y Marcos llegaron puntualmente a las 8. Abracé a mi hija, quien me miró con preocupación. Papá, estás actuando extraño. ¿Qué sucede? Cenemos primero, luego hablaremos. La cena transcurrió en silencio tenso. Silvia apenas probó bocado. Patricia miraba alternadamente a su madre y a mí, claramente percibiendo la tensión. Marcos, siempre diplomático, intentaba mantener conversación ligera sobre su trabajo, pero nadie realmente prestaba atención. Cuando terminamos, me levanté. Voy por el postre. Pero no fui a la cocina, fui al estudio. Tomé el sobre manila, regresé al comedor y lo coloqué en el centro de la mesa. No hay postre, dije con voz completamente neutra. Pero hay esto. Silvia se quedó blanca como el papel. Andrés. No. Papá, ¿qué es esto?, preguntó Patricia. Abrí el sobre y comencé a sacar documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa como si fueran cartas de póker. Primero las fotografías. Silvia y Javier entrando al edificio en calle Bravo Murillo, abrazados en la ventana, besándose en el portal. Patricia tomó una fotografía, luego otra. Sus ojos se agrandaron. Mamá, ¿qué es esto? Puedo explicar, comenzó Silvia, pero yo continué sacando documentos. Los extractos bancarios con círculos rojos alrededor de los 62.000 euros desviados. El contrato de alquiler del apartamento con la firma de Silvia.
copias de mensajes recuperados del teléfono donde coordinaba encuentros con Javier, facturas de la clínica San Rafael por consultas de fertilidad. Fertilidad, leyó Patricia en voz alta, confundida. Mamá, tienes 62 años. ¿Qué? Coloqué el reproductor de audio sobre la mesa. Presioné play. La voz de Silvia llenó el comedor. ¿Cuándo se lo dirás a Beatriz? Ya llevamos 3 años, Javier. La voz de Javier. Si le presentas el embarazo como un hecho consumado, él tendrá que compartir los gastos. Patricia dejó caer la fotografía que sostenía. Marcos se recostó en su silla, aturdido. Silvia sollozaba con las manos cubriendo su rostro. Dejé que la grabación continuara hasta el final. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Incluso los sollozos de Silvia se habían detenido. Entonces hablé. Mi voz sonaba extrañamente calmada para lo que estaba diciendo. 43 años, Silvia. 43 años creí conocerte. Sacrifiqué contratos internacionales para apoyar tu empresa. Invertí 120.000 euros de mis ahorros en tu sueño. Rechacé oportunidades en París, Berlín, Londres, porque tú necesitabas estabilidad. Andrés, yo... intentó interrumpir. Y durante los últimos 3 años, mientras yo creía que estábamos disfrutando nuestra jubilación juntos, tú alquilabas un apartamento con tu amante. Desviabas 62.000 euros de nuestra cuenta conjunta. Planeabas quedar embarazada a los 62 años con otro hombre y hacerme pagar el tratamiento. Mi voz se quebró levemente en la última palabra, pero me recompuse. ¿Sabes qué es lo peor? No es la infidelidad, es la frialdad con la que lo calculaste todo. Patricia miraba a su madre con expresión de horror mezclado con asco. Mamá, usaste mi nombre. En la grabación, Javier dice que le dijiste que yo sabía. ¿Cuántas veces me llamaste diciendo que estabas conmigo cuando realmente estabas con él? Patricia, mi amor, yo nunca quise... Silvia extendió una mano hacia su hija, pero Patricia se apartó físicamente. Saqué el último documento del sobre. Estos son papeles de divorcio. Los firmarás mañana en presencia del notario. Coloqué otro papel. Esta es una orden para que abandones esta casa. La propiedad está exclusivamente a mi nombre desde 1981, antes de nuestro matrimonio. Tienes 72 horas para recoger tus pertenencias. ¿A dónde voy a ir?, gimió Silvia. Al apartamento que alquilaste con Javier, respondí fríamente. O a un hotel, o a casa de tu amante. Francamente, ya no es mi problema. Patricia se levantó de la mesa. No puedo estar aquí. No puedo ni mirarte, mamá. Salió del comedor. Marcos me miró con expresión de respeto silencioso antes de seguir a su esposa. Silvia y yo quedamos solos en el comedor, rodeados de evidencia fotográfica de su traición. Ella lloraba descontroladamente ahora. Lo siento tanto. Fue un error. Javier me manipuló, yo nunca... No te atrevas, dije con voz cortante. No insultes mi inteligencia fingiendo ser víctima. Todo está grabado, Silvia. Cada palabra, cada plan, cada mentira. Me levanté. El notario te espera mañana a las 10 de la mañana en su despacho. Si no apareces, procederé legalmente de forma que te garantizo será mucho más humillante. Subí las escaleras dejándola llorando en la mesa. En mi habitación, ahora solo mía, me senté en la cama y por primera vez en 2 semanas permití que la emoción me invadiera. 43 años convertidos en mentira. Silvia firmó los papeles de divorcio la mañana siguiente en el despacho del notario. Llegó con los ojos hinchados, sin maquillaje, vestida con ropa que parecía haber sacado al azar del armario. Yo llegué acompañado de Miguel y Patricia, quien insistió en estar presente. El notario, don Fernando Aguirre Ramos, un hombre de 70 años con décadas de experiencia, revisó los documentos con profesionalismo imperturbable. Señora Ruiz, ¿comprende los términos de este acuerdo de divorcio? Silvia asintió débilmente. Sí, reconoce haber desviado 62.000 euros de cuenta bancaria compartida sin conocimiento ni consentimiento de su cónyuge. Sí, susurró.
¿Reconoce haber mantenido relación extramarital durante aproximadamente 3 años? Lágrimas corrían por sus mejillas. Sí. Firme aquí, aquí y aquí. Don Fernando señalaba líneas marcadas con X. Silvia firmó con mano temblorosa cada documento. Cuando terminó, Miguel colocó documentos adicionales sobre la mesa. Hay un asunto más, señora Ruiz. Durante la investigación descubrimos que usted falsificó la firma de mi cliente en documentos de propiedad para avalar el contrato de alquiler del apartamento en calle Bravo Murillo. Silvia levantó la vista bruscamente. Yo no... Javier dijo que era solo una formalidad. Falsificación de firma es delito penal, continuó Miguel implacablemente. Sin embargo, mi cliente está dispuesto a no presentar cargos criminales si usted acepta devolver los 62.000 euros desviados con intereses legales acumulados. El total asciende a 73.000 euros. No tengo ese dinero, dijo Silvia con voz quebrada. Entonces venderá los bienes que reciba en la división matrimonial. Miguel sacó otro documento. Esto es un acuerdo de pago. Tiene 6 meses para liquidar la deuda completa o enfrentará procedimiento judicial adicional. Silvia miró a Patricia desesperadamente. Hija, por favor. Patricia desvió la mirada. Firmaste usando mi nombre como coartada, mamá. Le mentiste a papá usando mis supuestas visitas. No me pidas comprensión. Silvia firmó el acuerdo de pago. Cuando terminamos ya era legalmente mi exesposa. Salimos del despacho del notario a las 11:30 de la mañana. Patricia me abrazó fuerte. Papá, ¿estás bien? Lo estaré, respondí honestamente. Eventualmente. Miguel se despidió para atender otras citas. Patricia se fue a trabajar. Yo regresé a casa, una casa que ahora se sentía simultáneamente vacía y liberada. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, el viernes 30 de enero, recibí llamada de Rafael Ibáñez. Su voz sonaba extrañamente satisfecha. Señor Moreno, hay desarrollo interesante. ¿Puede venir a mi oficina? Llegué 1 hora después. Rafael tenía papeles esparcidos sobre su escritorio y expresión de quien acaba de resolver rompecabezas complejo. ¿Recuerda que mencioné que Javier Ortega está casado? Sí, con Beatriz Loza Méndez. Correcto. Bueno, resulta que la señora Loza es mujer muy observadora. Notó comportamiento extraño de su esposo durante los últimos años. Contrató sus propios servicios de investigación hace 6 meses. Rafael sonrió. Cuando su investigador privado se enteró de mi investigación sobre el mismo sujeto, me contactó. Compartimos información. Y Beatriz Loza presentó demanda de divorcio contra Javier ayer. Pero no se detuvo ahí. También presentó demanda civil contra su exesposa por daños morales, alienación de afecto conyugal y conspiración para cometer fraude matrimonial. Procesé esa información. ¿Puede hacer eso? Absolutamente. La ley española permite demandas por daños y perjuicios cuando terceros interfieren deliberadamente en matrimonio ajeno, causando ruptura. Con la evidencia que tenemos, las grabaciones donde planean usar dinero de usted, los documentos del apartamento, todo, la demanda es sólida. Rafael deslizó documento legal hacia mí. La señora Loza reclama 50.000 euros en compensación. 50.000, sumado a los 73.000 que Silvia me debe. 123.000 euros total. ¿De dónde sacará Silvia ese dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Tendrá que vender todo lo que obtuvo en el divorcio. El pequeño apartamento que le correspondió, el coche, probablemente pedir préstamos. Rafael se recostó en su silla. Y hay más. Javier Ortega está completamente arruinado. Su esposa se queda con la casa, los ahorros, todo. Él quedará en la calle con sus deudas de 58.000 euros en tarjetas de crédito más 30.000 de préstamo personal. Su empresa está en quiebra y ahora su esposa también lo demandará por división fraudulenta de bienes. Sentí algo extraño. No era satisfacción exactamente, más bien un reconocimiento de que las consecuencias naturales estaban desenvolviendo su propia justicia. ¿Y Silvia lo sabe? Recibió notificación de la demanda esta mañana. Rafael me mostró fotografía tomada con teleobjetivo.
Mostraba a Silvia saliendo de una oficina postal con sobre legal en manos, rostro descompuesto. Según mi fuente, intentó contactar a Javier inmediatamente. Él no respondió sus llamadas. Por supuesto que no. Javier era una rata abandonando el barco que se hundía. Nunca había amado a Silvia. Solo había visto una fuente de dinero fácil, y cuando esa fuente se secó, desapareció. Hay un último detalle, agregó Rafael. Beatriz Loza me pidió su contacto. Quiere hablar con usted. ¿Para qué? Para agradecer la evidencia que proporcionamos y creo que quiere conocer al otro afectado por las acciones de su esposo y la señora Ruiz. 2 días después, me reuní con Beatriz Loza en Cafetería Neutral. Era mujer elegante de 60 años, cabello gris corto, ojos inteligentes. Nos sentamos frente a tazas de café que ninguno realmente bebía. Señor Moreno, comenzó con voz firme, lamento lo que ambos hemos pasado. Nuestros cónyuges nos traicionaron sistemáticamente. Lo lamento por usted también, señora Loza. Llámame Beatriz. Sonrió tristemente. Descubrí la aventura hace 8 meses. Contraté investigador y confirmé lo peor, pero necesitaba tiempo para proteger mis bienes antes de actuar. Sacó carpeta de su bolso. Quiero que sepas que mi demanda contra tu exesposa no es venganza, es justicia. Ella sabía que Javier estaba casado. Participó conscientemente en destruir mi matrimonio mientras planeaban usar tu dinero. Lo sé, dije simplemente. El proceso legal tardará meses, quizá 1 año, pero ganaremos. Tengo los mejores abogados. Cerró la carpeta. Y cuando termine, tanto Javier como Silvia habrán perdido todo. Nos despedimos con apretón de manos respetuoso. 2 personas que habían compartido experiencia similar de traición. Esa noche, solo en mi casa, reflexioné sobre los acontecimientos. En menos de 3 semanas, mi matrimonio de 43 años se había desintegrado, pero las piezas estaban cayendo exactamente donde debían caer. Febrero llegó con frío cortante típico de Madrid. Habían pasado 3 semanas desde el divorcio. Silvia había vendido el apartamento pequeño que le correspondió en la división por 95.000 euros. Con ese dinero, pagó los 73.000 que me debía y quedaron 22.000. Pero la demanda de Beatriz Loza por 50.000 seguía pendiente. Patricia me visitaba regularmente. Traía a mis nietos, Lucas de 7 años y Emma de 5. Jugábamos en el jardín, preparábamos galletas, veíamos películas. La casa volvía a tener risas infantiles que la llenaban de vida. El sábado 8 de febrero, Patricia llegó con expresión preocupada. Los niños corrieron al jardín mientras ella se sentaba conmigo en la cocina. «Mamá me llamó anoche», dijo sin preámbulos, durante 2 horas. Serví café sin responder. Sabía lo que venía. Está viviendo en un estudio alquilado en Carabanchel. Trabaja medio tiempo en supermercado Mercadona reponiendo estantes. Tiene 52 años, papá, y está arruinada. Patricia se frotó los ojos cansadamente. Me pidió que hablara contigo, que intercediera. ¿Qué quiere exactamente? Dinero. Perdón, una oportunidad. Patricia suspiró. Dice que cometió el peor error de su vida, que Javier la manipuló, le prometió matrimonio, vida nueva, que ella estaba confundida en su jubilación, sintiéndose invisible, vieja, que él le hizo sentir joven otra vez. Bebí mi café lentamente. ¿Y qué le respondiste? Que lo pensaría. Pero, papá, Patricia me miró directamente. Yo también estoy enojada. Ella usó mi nombre docenas de veces. Cuando yo la llamaba preocupada porque no contestaba el teléfono, ella decía estar en consultas médicas. ¿Cuántas de esas veces estaba realmente con él en ese apartamento? Muchas, probablemente. Y luego está lo del bebé. Patricia negó con la cabeza incrédula. ¿Fertilización in vitro a los 62 años? ¿Qué estaba pensando? ¿Realmente creía que Javier dejaría a su esposa por ella? Creía lo que quería creer, respondí. Las personas hacemos eso cuando queremos justificar decisiones que sabemos son incorrectas. Patricia jugó con su taza. Me preguntó específicamente si tú considerarías darle un préstamo, 20.000 euros, para pagar parte de la demanda de la señora Loza y evitar embargo de su salario.
¿Qué opinas tú? Mi hija me miró largamente. Luego dijo, opino que ella tomó decisiones durante 3 años, decisiones calculadas, deliberadas, frías. No fue un error de una noche, fue una estrategia. Alquiló apartamento, desvió dinero, planeó usarte financieramente, y cuando la descubriste, su primer instinto no fue pedir perdón, sino intentar justificarse. Patricia respiró profundo. Opino que merece exactamente las consecuencias que está enfrentando. Asentí. Yo también. Entonces, ¿qué le digo? Dile la verdad, que 43 años de matrimonio merecían honestidad, no manipulación, que si estaba infeliz, pudo haber pedido divorcio honorablemente, que eligió traición, mentiras y fraude, y que las elecciones tienen consecuencias. Patricia asintió lentamente. Se lo diré. 3 días después, Patricia me llamó llorando. Papá, fui a ver a mamá. Necesitaba decírselo cara a cara. ¿Cómo reaccionó? Primero con lágrimas, luego con súplicas, finalmente con rabia. Patricia sorbió por la nariz. Me gritó que ustedes son mis padres, que tengo obligación de ayudarla. Le respondí que ella perdió derecho a invocar obligaciones filiales cuando me usó como excusa para engañar a mi padre. Lo siento, hija. No te disculpes, tú no hiciste nada malo. Silencio breve. Mamá me dijo que estabas siendo cruel, que eras vengativo. Le respondí que estar arruinada a los 62 años trabajando en supermercado no es venganza tuya. Es consecuencia natural de sus propias acciones. ¿Qué dijo? Que Javier la abandonó, que le prometió amor eterno y apenas surgieron problemas legales, cambió número de teléfono y desapareció, que se siente usada, estúpida, sola. Patricia sollozó. ¿Y sabes qué, papá? Siento lástima por ella, pero no es suficiente para perdonar lo que hizo. No tienes que perdonar nada que no estés lista para perdonar, dije gentilmente. Le dije que no volveré a contactarla hasta que demuestre con acciones, no palabras, que comprende la magnitud de lo que hizo, y que eso podría tomar años, o nunca suceder. ¿Cómo te sientes? Devastada, aliviada, triste, todo simultáneamente. Pausa larga. Pero papá, quiero que sepas que tomaste las decisiones correctas. No fuiste vengativo, fuiste justo. Colgamos con promesa de vernos el fin de semana. Esa tarde recibí correo certificado. Era notificación del juzgado. Beatriz Loza había ganado su demanda contra Silvia. 50.000 euros más costas judiciales de 8.000. Total, 58.000 euros que Silvia no tenía. Según el documento, su salario sería embargado en 70% hasta liquidar deuda. Con salario de supermercado de 1.100 euros mensuales, le embargarían 770 euros. Le quedarían 330 para vivir. Hice cálculos mentales. A ese ritmo tardaría aproximadamente 6 años en pagar completamente. 6 años ganando 330 euros mensuales. Sin coche porque lo vendió, sin ahorros, sin apoyo familiar porque Patricia había cortado contacto, sin Javier porque huyó como cobarde. Doblé el documento y lo guardé en archivo. No sentí satisfacción, no sentí victoria, solo sentí el peso tranquilo de saber que la justicia, lenta pero inexorable, había encontrado su equilibrio natural. Silvia construyó su prisión ladrillo por ladrillo durante 3 años. Ahora viviría en ella. Marzo llegó con primeros indicios de primavera. Había pasado 2 meses desde el divorcio y mi vida había caído en rutina extrañamente pacífica. Me despertaba temprano, preparaba café, leía periódicos, caminaba por el Retiro. Las tardes las dedicaba a leer libros que había pospuesto durante años. Patricia venía 2 veces por semana con los niños. Era existencia tranquila pero vacía, como casa bien diseñada esperando inquilinos. El martes 10 de marzo recibí llamada de número desconocido. Casi no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Andrés Moreno Vidal?, preguntó voz masculina que me resultó vagamente familiar. Sí, soy yo. Andrés, soy Alberto Navarro, tu antiguo profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Alberto Navarro. El nombre desencadenó avalancha de recuerdos. Había sido mi mentor durante los años universitarios en los 80,
un arquitecto brillante de Barcelona que enseñaba en Madrid temporalmente. Hombre exigente pero justo, que veía potencial donde otros solo veían estudiantes promedio. «Profesor Navarro», dije genuinamente sorprendido, «¿cuánto tiempo? ¿Cómo consiguió mi número? Tengo mis fuentes, y por favor llámame Alberto. Ya no eres mi alumno». Se rió suavemente. «Escuché sobre tu divorcio. Miguel Sanz es amigo mío. Me contó lo básico sin violar confidencialidad. Lamento mucho lo ocurrido. Gracias. Estoy sobrellevándolo. De hecho, te llamo por razón profesional». Alberto hizo pausa. «¿Recuerdas tus proyectos de los años 80? ¿El complejo residencial en Valencia? ¿El centro cultural en Sevilla?» «Por supuesto, fueron mis primeros diseños importantes». «Pues resulta que no fueron solo importantes entonces, son importantes ahora». Escuché papeles moviéndose. «Trabajo como consultor en proyectos de restauración arquitectónica sostenible. Hace 3 meses, el Ayuntamiento de Barcelona me contrató para liderar restauración del edificio Casa Ramona, una antigua fábrica modernista de 1911. Es proyecto masivo, convertirlo en centro cultural manteniendo integridad estructural histórica». «Suena fascinante», dije, sintiendo chispa de interés que no sentía hacía meses. «Lo es, pero hay problema. Las técnicas modernas de restauración a menudo comprometen autenticidad histórica. Busqué referentes de arquitectos que hubieran logrado balance entre preservación y funcionalidad». Alberto respiró profundo. «Tus diseños de los 80 siguen siendo estudiados en 3 universidades españolas, como ejemplos perfectos de integración respetuosa de estructuras antiguas con necesidades contemporáneas. ¿Sabías eso?». Me quedé mudo. No tenía idea. «Tu trabajo en Valencia integró edificio del siglo XIX con diseño residencial moderno sin perder carácter original. Sevilla fue aún más impresionante. Convertiste convento abandonado en centro cultural, preservando cada arco, cada columna. Técnicos alemanes publicaron estudios sobre tu metodología en 2018. Arquitectos japoneses la enseñan como caso modelo. Yo no sabía nada de esto. Por eso te llamo. Necesito colíder de proyecto. Alguien que entienda filosofía de preservación sin dogmatismo. Alguien con tu visión». Pausa significativa. «El contrato es por 18 meses. Salario de 5.000 euros mensuales más vivienda proporcionada en Barcelona. Y Andrés, esto no es caridad. Te necesito genuinamente. Este proyecto tiene presupuesto de 3 millones de euros. No puedo arriesgarme con cualquiera». Mi corazón latía aceleradamente. 5.000 mensuales. Proyecto importante. Barcelona. Volver a hacer lo que amaba. «Tengo 68 años, Alberto. Y yo 72. ¿Cuál es tu punto?». Se rió. «La arquitectura no tiene edad de retiro. Solo requiere mente clara y pasión. ¿Las tienes?». Miré alrededor de mi casa vacía, los muebles que Silvia eligió, los cuadros que colgamos juntos, las habitaciones llenas de recuerdos de matrimonio que resultó ser mentira. 43 años vividos en esta casa, los últimos 3 de ellos basados en engaño. «¿Cuándo necesitas respuesta?», pregunté. «Mañana sería ideal, pero te daré una semana. Piénsalo, Andrés. Barcelona es hermosa en primavera, y este proyecto podría ser tu obra maestra tardía». Colgamos con promesa de hablar pronto. Pasé el resto del día caminando sin rumbo por la casa, pensando. Esa noche llamé a Patricia. «Hija, recibí oferta de trabajo en Barcelona». «¿Trabajo? ¿Qué tipo de trabajo?». Le expliqué todo. Alberto, el proyecto, Barcelona, los 18 meses. Cuando terminé, hubo silencio largo. «Papá», dijo finalmente Patricia con voz emocionada, «tienes que aceptar». «¿Estás segura?». «Significa estar lejos de ustedes. Barcelona está a 2 horas y media en tren. Te visitaremos constantemente. Y papá, te escuché mientras hablabas de ese proyecto. Tu voz sonaba viva por primera vez en meses. Debes hacer esto». «¿Y la casa?». «La casa son solo ladrillos. Tú eres mi padre y mereces ser feliz».
Al día siguiente llamé a Alberto. Acepto. Excelente. ¿Cuándo puedes empezar? Dame 2 semanas para arreglar asuntos aquí. Perfecto. Te enviaré contrato y detalles del apartamento. Andrés, no te arrepentirás. Las siguientes 2 semanas fueron torbellino de actividad. Contraté empresa para mantener la casa mientras estaba fuera. Empaqué ropa, libros, herramientas de dibujo que no usaba desde jubilación. Patricia me ayudó a organizar todo, emocionada como niña, viendo a su padre emprender aventura. El 25 de marzo de 2026, subí a tren de alta velocidad hacia Barcelona con 2 maletas y computadora portátil. Patricia y los niños despidiéndose en andén, Lucas gritando, «Visítanos pronto, abuelo», y Emma llorando porque me extrañaría. Durante viaje de 2 horas y media, miré paisaje español desfilar por ventana. Campos verdes, pequeños pueblos, montañas distantes. Y por primera vez desde aquella tarde terrible en clínica, cuando descubrí traición de Silvia, sentí algo que había olvidado completamente. Esperanza. No estaba huyendo, estaba comenzando nuevamente. A los 68 años, cuando la mayoría pensaba en mecedoras y nietos, yo estaba embarcándome en proyecto arquitectónico que podría definir segunda mitad de mi carrera. Silvia me había quitado 43 años, pero no pudo quitarme mi talento, mi experiencia, mi capacidad de crear. Y eso, descubrí, valía más que cualquier matrimonio basado en mentiras. 15 meses después de llegar a Barcelona, en junio de 2027, el edificio Casaramona reabrió sus puertas. La ceremonia inaugural atrajo arquitectos de toda Europa. Políticos locales dieron discursos. Medios fotografiaron cada ángulo del edificio restaurado. Yo permanecí discretamente en segunda fila mientras Alberto recibía aplausos. Pero cuando mencionó mi nombre como codiseñador del proyecto, la audiencia se levantó en ovación. Patricia estaba ahí con Marcos y los niños, llorando de orgullo. Incluso Miguel Sanz viajó desde Madrid para presenciar el momento. El edificio era hermoso. Habíamos preservado cada elemento original del modernismo catalán: los arcos de ladrillo, las columnas de hierro forjado, los vitrales. Pero simultáneamente lo transformamos en espacio funcional del siglo XXI con tecnología de climatización invisible, accesibilidad universal y eficiencia energética. Era exactamente lo que había soñado hacer décadas atrás en Valencia y Sevilla, pero a escala monumental. Después de la ceremonia, un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña me rodeó. «Señor Moreno, estudiamos su metodología en clase», dijo una joven de unos 25 años con cuaderno lleno de bocetos. «Su filosofía de respeto estructural con innovación funcional es fundamental en nuestro programa». Otro estudiante, chico con gafas y expresión entusiasta, agregó: «Es cierto que desarrolló esas técnicas cuando tenía solo 30 años y nadie las entendía». Sonreí recordando esos años. «Es cierto, y pasaron 40 años antes de que alguien las valorara realmente. Pero nunca dejó de creer en ellas», observó la joven. «No, porque sabía que eran correctas. A veces el mundo necesita tiempo para alcanzar tus ideas». Pasé 2 horas conversando con esos estudiantes, respondiendo preguntas técnicas, compartiendo anécdotas, dibujando esquemas en sus cuadernos. Cuando finalmente se dispersaron, Alberto se acercó riendo. «Has encontrado tu verdadera vocación, mentor». Tenía razón. Durante esos 15 meses en Barcelona, había descubierto que enseñar me llenaba tanto como diseñar. Daba conferencias mensuales en la universidad, asesoraba proyectos de fin de carrera. Jóvenes arquitectos buscaban mi opinión con respeto genuino, no por obligación, sino porque valoraban mi experiencia. Mi vida en Barcelona era completamente diferente a la de Madrid. Vivía en apartamento luminoso en el barrio gótico, con ventanas que daban a calles medievales. Había hecho amigos: Alberto y su esposa Teresa, profesores universitarios, otros arquitectos jubilados que se reunían semanalmente para discutir proyectos históricos. Viajaba constantemente dando charlas en Valencia, Sevilla, incluso Oporto en Portugal.
Patricia me visitaba cada 6 semanas. Los niños amaban Barcelona, especialmente la Sagrada Familia y Park Güell. «Papá, pareces 20 años más joven», me dijo durante su última visita en mayo. «Tu rostro está relajado. Sonríes todo el tiempo». Era verdad. 69 años y me sentía más vivo que a los 50. El proyecto de Casaramona generó ofertas adicionales. Un museo en Lisboa quería consultoría para restauración. Universidad de Milán me invitó como profesor visitante para semestre de otoño. Tenía más trabajo del que podía aceptar. Y luego estaba el dinero. Entre salario del proyecto, conferencias pagadas, regalías continuas de mis diseños antiguos y la cuenta protegida de 340.000 euros, era financieramente más estable que nunca. Pero más importante que el dinero era el propósito. Despertaba cada mañana emocionado por el día que venía. En contraste, supe por Patricia que Silvia seguía trabajando en Mercadona. Seguía viviendo en estudio pequeño en Carabanchel. Su salario embargado apenas le permitía sobrevivir. Javier Ortega había desaparecido completamente. Rumores decían que se mudó a Argentina huyendo de acreedores. Patricia no había hablado con su madre en 14 meses. ¿Alguna vez piensas en ella?, me preguntó Patricia durante cena en restaurante catalán cerca del mar. Consideré la pregunta honestamente. Pienso en los 43 años. ¿En quién creí que era? En el matrimonio que pensé tener. Tomé sorbo de vino. Pero no pienso en la Silvia real, la que alquiló apartamento con su amante y planeó extorsionarme. Esa mujer es extraña para mí. ¿Crees que merece perdón eventualmente? No me corresponde a mí perdonarla o no. Le corresponde a ella vivir con sus decisiones. Miré el mar Mediterráneo extendiéndose hasta horizonte. Yo elegí no amargarme con resentimiento, elegí reconstruir, y esa elección me dio esta vida. Si hubiera pasado estos meses odiándola, alimentando rabia, habría perdido todo esto. Patricia tomó mi mano sobre la mesa. Gracias por enseñarme esa lección, papá. Hay dignidad en seguir adelante. En agosto de 2027, 18 meses después de mudarme, firmé contrato para libros sobre filosofía arquitectónica de preservación. Editorial especializada en Barcelona, quería documentar mi metodología para futuras generaciones. Pasaría los próximos 2 años escribiendo, algo que jamás imaginé hacer. Una tarde, caminando solo por las Ramblas, reflexioné sobre el viaje completo. Desde aquella tarde devastadora en Clínica San Rafael, cuando descubrí la traición, hasta este momento de plenitud profesional y personal en ciudad que ahora llamaba hogar. Silvia me robó 43 años. Me mintió, me manipuló, planeó destruirme financieramente. Y durante semanas después de descubrirlo, sentí que mi vida había terminado. Que a los 68 años era demasiado viejo para comenzar de nuevo. Pero estaba equivocado. La verdad que descubrí es esta. Tu valor no depende de quien te ame o traicione. No depende de cuántos años hayas invertido en relación que resultó falsa. Depende únicamente de quién eliges ser cuando todo se derrumba. Yo elegí ser arquitecto nuevamente. Elegí ser mentor. Elegí Barcelona sobre amargura. Elegí construir sobre destruir. Y esa elección me devolvió no solo mi carrera, sino mi identidad. Descubrí que el Andrés que sacrificó proyectos internacionales por Silvia seguía existiendo bajo décadas de compromisos. Simplemente había estado dormido, esperando despertar. Ahora, a punto de cumplir 70 años, inicio cada día con propósito. Diseño, enseño, viajo, río con amigos, juego con nietos, planifico proyectos futuros. Silvia perdió todo: familia, estabilidad, respeto, futuro. No por mi venganza, sino por consecuencias naturales de sus decisiones. Yo gané todo: libertad, reconocimiento, propósito, paz. La lección es simple pero profunda. Nunca es tarde para valorarte. Nunca eres demasiado viejo para reconstruir. Y la mejor respuesta a la traición no es venganza. Es vivir tan extraordinariamente bien que la traición se convierta en mera nota al pie en historia, mucho más grande que escribes con tu propia dignidad. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios.
Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.